La ciencia nos dice que desde el momento de la concepción existe un ser humano que es distinto de la madre. La cuestión es qué consideración jurídica merece este ser humano no nacido, el nasciturus, desde el punto de vista del derecho. Debo aclarar que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen el derecho a la vida. Es más, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han proclamado que el derecho a la vida es el derecho supremo. Es un derecho sin el cual no existen los demás derechos. Sin embargo, a partir de los años 60 del siglo XX, en los ámbitos académicos, en los organismos internacionales, se empezó a abrir paso una interpretación según la cual solo el nacido es persona y solo la persona es titular de derechos. Por lo tanto, el nasciturus no es titular de derechos y entre ellos no tiene el derecho a la vida. Sin embargo, en este momento se abogaba por una ponderación de derechos, es decir, se debía ponderar de un lado los derechos o intereses del no nacido y de otro lado los derechos de la mujer embarazada, en particular su derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y su derecho a la vida privada. Se empezaron a introducir leyes de aborto en los países de nuestro entorno y estas leyes contemplaban el aborto con arreglo a dos sistemas. De un lado tenemos los sistemas de indicaciones y de otro los sistemas de plazos. En los sistemas de plazos se parte de la base de que la mujer embarazada tiene derecho a abortar dentro de un determinado plazo que marca el legislador, por ejemplo, la semana 14. Es decir, el nasciturus queda desprotegido hasta este momento. Y en los sistemas de indicaciones se parte de la base opuesta. El nasciturus merece protección, pero por esta ponderación de derechos es posible realizar un aborto si concurren determinados supuestos, por ejemplo, malformaciones del feto o si el aborto es producto de una violación. En España, la Constitución española de 1978 proclama en su artículo 15 que todos tienen derecho a la vida. La cuestión es si este todos comprende también al no nacido. Es algo que quedó indeterminado en el texto de la Constitución y que después el legislador ha ido delimitando. En aquel momento, en el momento en el que se adopta la Constitución, el aborto está prohibido. El aborto está prohibido y está penalizado. En 1985 se adopta la primera ley en la cual se despenaliza el aborto durante el primer gobierno de Felipe González. Es la Ley Orgánica 9/1985. Es una ley de indicaciones. Se despenaliza el aborto en tres supuestos. En primer lugar, en caso de riesgo grave para la vida y la salud de la madre, en este caso se podía producir la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas. En el segundo caso era violación y aquí no había límite para la práctica del aborto. Y el último caso era el de graves malformaciones o taras físicas o psíquicas del feto, hasta la semana 22. El proyecto de ley orgánica de despenalización del aborto fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad previo y en su sentencia el Tribunal Constitucional dijo que en esencia los tres supuestos eran compatibles con la Constitución, pero estableció una serie de garantías. Le pareció que las garantías que establecía el proyecto de ley no eran suficientes y posteriormente el legislador en la ley final, el texto final de la ley, introdujo estas garantías que había previsto el Tribunal Constitucional. Aún así, esta sentencia era interesante porque decía que el nasciturus era un bien jurídico constitucionalmente protegido. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico debía proteger al no nacido, ¿no? Y estos supuestos eran simplemente casos en los que el aborto estaba despenalizado. En ningún momento se contemplaba el aborto como un derecho de la mujer.
Luego sabemos que en la práctica esta ley no fue objeto de la aplicación de esta ley orgánica, no fue objeto de fuertes controles y los 3 supuestos se convirtieron en un coladero, ¿no? Bueno, la situación cambió radicalmente en 2010 con la llamada Ley Aído. La Ley Aído es una ley de plazos. La Ley Aído reconoce el aborto libre hasta la semana 14, por la mera decisión de la mujer, sin necesidad de alegar ningún supuesto, como en los casos anteriores, y que le sería practicado. Se recoge la obligación del médico de proporcionarle una información, pero esta información se da en un sobre cerrado y ni siquiera es preciso verificar que ese sobre sea abierto. Después de la semana 14 es posible el aborto en algunos casos, en los casos de grave riesgo para la salud de la embarazada, hasta la semana 22. Pero debemos tener en cuenta también que el concepto de salud ha ido cambiando. En las organizaciones internacionales ha ido prendiendo un concepto que la salud, según el cual la salud ya no es la mera ausencia de enfermedad, sino que es un bienestar psíquico, físico y social. Es decir, es un concepto bastante amplio de salud, ¿no? Y todas estas ideas están detrás de esta ley Aído. Tras la entrada en vigor de la ley Aído, un grupo de 71 diputados del Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Este recurso se ha resuelto recientemente, en este mismo año, en el año 2023, mediante la sentencia 44/2023. Es decir, ha tardado 13 años en resolverse, lo cual es un plazo anormalmente largo. Bien, ¿qué dice la sentencia? La sentencia, en esencia, confirma que la ley Aído es conforme a la Constitución. La ley, incluso la sentencia va más allá. La sentencia del Tribunal Constitucional va incluso más allá que la ley. ¿Por qué? Porque proclama que la Constitución española reconoce un derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. Afirma además explícitamente que el derecho a la vida viene marcado por el hecho del nacimiento. El nasciturus, por lo tanto, no es persona y no tiene derecho a la vida. Y aunque reconoce que, o afirma que el Estado no renuncia a proteger al nasciturus, lo cierto es que dice que durante las primeras 14 semanas del embarazo debe prevalecer en todo caso el derecho de la mujer. Bien, en definitiva se trata de una ley más radical, una ley muy radical, una de las leyes más radicales que existen en derecho comparado, que afirma que, bueno, que ya el aborto no es un hecho en principio punible, una tragedia, algo que, bueno, que debe realizarse en determinados casos, digamos, extremos o graves, ¿no?, con una gravedad suficiente, sino que, al contrario, el aborto ha pasado de ser un delito despenalizado en algunos supuestos a un derecho de la mujer. Es un cambio totalmente radical, es un cambio radical de filosofía, ¿no?, de filosofía jurídica. Y notamos también que la sentencia del Tribunal Constitucional se aparta radicalmente de la sentencia anterior de 1985, sin que justifique adecuadamente cuáles son las razones que hacen necesario este cambio de doctrina. Además, el Tribunal Constitucional, yo entiendo que va más allá de sus funciones de garante de la Constitución. O sea, fijémonos que esto es un recurso de inconstitucionalidad en el cual el Tribunal Constitucional debe hacer un control de constitucionalidad. Pero el Tribunal Constitucional ha ido más allá y ha proclamado un derecho, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que no recoge la Constitución. Creo que las personas que defendemos la vida estamos en un momento importante. En algunos sectores, por ejemplo, en las reuniones de Naciones Unidas se habla mucho del derecho consolidado al aborto, pero esto no es cierto y los propios promotores del derecho al aborto lo saben. No hay ningún tratado internacional que reconozca el derecho al aborto.
El aborto se está proclamando en instrumentos de soft law, de derecho, de lo que se llama en derecho internacional se llama derecho blando. Son instrumentos que no son vinculantes, que tienen un valor político únicamente, ¿no? No se ha conseguido recoger este supuesto derecho al aborto en ningún instrumento vinculante. Luego, hay otro dato también que es fundamental, y es que es la sentencia Dobbs de Estados Unidos. En la sentencia Dobbs se ha revertido la sentencia Roe contra Wade de 1973. Sabéis que esta sentencia fue clave para empezar a reconocer o a permitir el aborto en los ordenamientos jurídicos, sobre todo de los países occidentales inicialmente, ¿no? Bueno, pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha revertido esta sentencia, ha dicho que no existe un derecho al aborto y que esto es una cuestión que tiene que ser regulada por los diferentes estados de los Estados Unidos. Yo creo que ha sido un empuje muy importante para todas las personas que defendemos la causa de la vida. Si esto ha sucedido en Estados Unidos, ¿por qué no puede suceder en Europa, en la Unión Europea? En fin, tenemos mucho camino por delante, mucho que hacer sin duda, pero yo creo que la causa merece la pena.